daremos respuesta a tantas preguntas como sea posible al final de la sesión y si no alcanzamos a responder a todas, les compartiremos nuestro correo electrónico de todas maneras. El evento está dividido en 4 sesiones. Una primera parte donde les presentaremos los resultados de unas encuestas que hemos realizado sobre las vidas financieras de la población y tiendas de abarrotes. La segunda parte está enfocada en algunos escenarios y sus implicaciones para las cooperativas ante la crisis. La tercera resumirá el contenido de un documento que compartiremos posteriormente con ustedes y que contiene recomendaciones estratégicas y operacionales para enfrentar la crisis, específico para cooperativas. Y por último, vendrá una sección donde Jorge Hernández, mi compañero, presentará el modelo financiero para realizar pruebas de estrés en las cooperativas. Al final tendremos una sesión de respuestas a las preguntas que hayan ustedes estado haciendo durante el transcurso del evento. Por parte del equipo de BFA Global, en esta presentación estaremos Jorge Hernández, Leticia Jauregui y una servidora. Bueno, pues voy a iniciar presentando algunos resultados de encuestas que hemos realizado recientemente para poner en contexto las afectaciones que está teniendo la pandemia sobre las vidas financieras de personas de ingresos moderados a bajos, pequeños negocios y tiendas de abarrotes. La primera de ellas es una encuesta rápida que realizamos en 2 rondas. La primera fue a finales de marzo y la segunda un par de semanas después en abril. Esta encuesta se realizó en 8 países con más de 1,600 personas por ronda. Aquí hay que mencionar que los resultados de estas encuestas son indicativos y direccionales y no son estadísticamente representativos, ya que son encuestas rápidas que fueron diseñadas para tomar el pulso de la situación cada determinado tiempo. En todos los países, las muestras fueron de entre 200 y 320 personas, con un nivel de ingreso moderado a bajo y con balance de género y de edad. En México, la mitad de la muestra tenía ingresos menores a 3,000 pesos mensuales y la otra mitad entre 3,000 y 7,000 pesos. La encuesta nos indica que para más del 60% de los encuestados, los ingresos han disminuido. Y para más del 50% los gastos también han aumentado, apretando significativamente la capacidad de estas personas de hacer frente a sus gastos cotidianos. La pérdida de ingresos también vimos que está afectando más a las mujeres que a los hombres, en México particularmente. El 71% de las mujeres entrevistadas reportó una baja en sus ingresos versus solo el 51% de los hombres. La diferencia entre ambos sexos en México es la más pronunciada de todos los países de la muestra. La encuesta también nos indica que México reporta el menor número de semanas de reservas, mientras que en la India, Ghana y Nigeria reportan tener más de 6 semanas de reservas, en México y Kenia se reportan solo 4, lo cual también va en línea con una encuesta piloto sobre salud financiera que realizó Banjico el año pasado, donde el 46% de los mexicanos reportó tener reservas para cubrir 3 semanas o menos de gastos sin tener que recurrir a un crédito. Y entre que los ingresos decrecen, los costos aumentan y las bajas reservas, en pocas semanas estos hogares estarán necesitando fondos de algún lado para cubrir sus gastos esenciales. Por otro lado, también vimos que el 64% de los socios aproximadamente y de los autoempleados, de los negocios y de los autoempleados, reporta una reducción en sus ingresos del negocio y 42% ya ha cerrado o espera hacerlo. Si sus ingresos llegaran a reducirse a la mitad, solo tendrían reservas para seguir operando por máximo un mes. También tenemos acceso a datos de más de 2,000 tiendas de abarrotes. Y aunque proveen productos esenciales, estas tiendas de abarrotes también se han visto negativamente afectadas por la crisis. Para la semana del 5 al 11 de abril, ya un 61% de las tiendas reportaba bajas en sus ventas. Y un 4%
había cerrado completamente y esta es una tendencia creciente. Un 20% de las tiendas espera cerrar durante la contingencia por diversas razones. De ellas, un 37% combinado por la baja en ventas, por no poder irse a surtir o porque los proveedores ya no les surten. La semana antepasada, un 50% de las tiendas proyectaba un aumento en las ventas fiadas hacia el público. El 54% de una muestra de estas mismas tiendas reportó que sería probable o muy probable que necesite crédito o reducir sus compras a proveedores el próximo mes. Esto implica que muchas microempresas, que comprenden el 97% de las empresas en el país y que son la fuente de empleo de 3/4 partes de la población, podrían no sobrevivir más de un mes. Y es claro que tanto individuos como negocios requieren opciones y oportunidades para mantener o recuperar sus fuentes de ingreso. Por último, hemos estado realizando encuestas telefónicas con algunos socios de cooperativas para entender a detalle los cambios y ajustes que están teniendo que hacer en su manejo financiero a raíz de la crisis. Hacemos llamadas cada 2 semanas y recién comenzamos la segunda ronda. Hasta ahora, algunos de nuestros hallazgos han sido que la mayoría de estas personas reporta reducción en sus ingresos desde un 20 hasta un 80%, incluyendo tenderos, porque el aumento en precios ha reducido su margen. También reportan más gastos por compra, principalmente de artículos de limpieza como gel antibacterial. Y hay una expectativa generalizada y miedo de que el recibo de luz sea mayor en el mes entrante. No se reportó todavía escasez alimentaria, pero el alza en precios de la canasta básica es prevalente tanto en Oaxaca como en Guadalajara, y esto referente a azúcar, frijol y huevo principalmente. Toda esta información la estaremos diseminando de diferentes maneras y podrán encontrarla en una página web que les compartiremos al final. Estaremos escribiendo blogs, tableros de datos, artículos, historias y demás, compartiéndolo ampliamente. Y ahora les cedo la palabra a Leticia Jáuregui, quien les va a presentar algunos escenarios en los que ha venido trabajando y que tendrán implicaciones para el sector cooperativo en México. Leti. Muchísimas gracias, Gaby. Pues como menciona, desde BCA Global estuvimos trabajando en una serie de escenarios posibles, que son no predicciones, sino historias de lo que podría suceder dependiendo de cómo se acomodan una serie de variables inciertas. Y lo que nos dimos cuenta a través del trabajo en estos escenarios es que la vasta mayoría quisiéramos una salida rápida ante la crisis del COVID. Esto querría decir una recuperación económica ágil, que se dé no más tarde de 2021. Sin embargo, por distintas razones, podría alargarse el tiempo de la recuperación hasta 2023 o 2025. Y las cooperativas van a jugar un papel importantísimo en que las economías locales puedan recuperarse de manera influyente a lo largo de cualquiera de estos escenarios. En esta diapositiva pueden ver la combinación de variables e incertidumbres que analizamos para entender los posibles escenarios. Can you go back one, please? Sorry. Como pueden ver, hay 4 capas, una capa de salud, una capa de restricciones, una capa de estímulos y una capa de cohesión social. Las combinaciones nos llevan a 3 posibles escenarios, pero es importante resaltar que cuando Gaby mencionaba estas encuestas, cerca del 60% de los encuestados mencionan que menos de la mitad de la población en México se está pegando a las restricciones, que es la segunda capa, que hablaría de una baja cohesión social. La combinación de estas 4, como pueden ver, nos da un escenario de repunte en verde, un escenario de renqueo en azul y un escenario de retraso en rojo. La siguiente, por favor. Next. Thank you. Como se puede ver en la gráfica, encontramos 3 posibles escenarios. El verde de repunte, que se ve como una V, correspondería a lo que vimos en China y es el escenario que todos quisiéramos que pase. Este escenario implica una recuperación rápida en el lado de salud, que dura no más de 2 meses, y también implica un apego estricto a las restricciones, buenos estímulos fiscales y monetarios, que se ofrezcan de manera ágil y que reciba a las personas de manera rápida, y el resultado daría una recuperación
para 2021, en donde regresaríamos al PIB de 2019. En el escenario azul de renqueo se ve como una U y corresponde a un escenario en que las restricciones son menos efectivas y los estímulos menos generosos o menos rápidos y nos dejan con una recuperación que dura hasta 2023. Y finalmente, sin cohesión social, con pocos estímulos o con varias olas de COVID, podríamos terminar en el escenario de retraso, que es el que se marca en rojo y que lleva a que la recuperación del PIB tarde hasta 2025. La siguiente. Jorge va a platicar a profundidad sobre los modelos y posibles efectos que vemos en las cooperativas, pero también cada una de las cooperativas se va a enfrentar a distintos escenarios para el sector. La siguiente. Dependiendo de las necesidades y capacidad de financiamiento para proveer liquidez al sector, cada uno de estos tres escenarios macro, el de repunte, el de renqueo y el retraso, llevarían a tres posibles escenarios para las cooperativas. En caso de no haber liquidez en el sector, podríamos pensar o anticipar un escenario de un mundo reducido en el que vemos un decrecimiento generalizado del sector con una liquidez reactiva. En el caso azul, se da una liquidez, pero se da una liquidez para salvar a las cooperativas ya que tienen algún problema y vemos un mundo de consolidación en donde algunas de las cooperativas ven la necesidad de consolidarse con otras y finalmente se puede pensar en un escenario en donde la liquidez es proactiva, se da de manera ágil y eso permite un nuevo y fortalecido mundo en el que se logra mayor transparencia y digitalización de las cooperativas. La siguiente. Cada uno de estos escenarios se ve reflejado en esta gráfica donde vemos cómo en el escenario verde de un nuevo y fortalecido mundo se mantiene el número de cooperativas y el sector se recupera para 2021. Y conforme vemos cada uno de los demás escenarios, vemos cómo tarda un poco más hasta 2023 o hasta 2025 o más allá el escenario rojo de un mundo decrecido. La siguiente. Aunque el grado de digitalización va a aumentar debido a la nueva realidad a la que se enfocan los clientes y el sector cooperativo, anticipamos que la digitalización va a ser mayor conforme más liquidez tengan las cooperativas y más rápido sea el escenario de recuperación. Es decir, si nos vemos en un mundo reducido, es probable que la digitalización tarde más tiempo, que se puedan asignar menos recursos y conforme nos movemos al escenario de un nuevo y fortalecido mundo, veremos una digitalización mucho más rápida y una interlocución con los reguladores más digital que permitiría a las cooperativas atender de manera más digital a sus clientes. Adicionalmente, la demanda por inclusión financiera es probable que aumente sin importar cuál de los escenarios se dé. Pues las condiciones financieras de la población, como mencionaba Gaby, es probable que empeoren, pero los casos de uso para cada uno de estos escenarios irán variando y el tipo de programas y productos que podrían ofrecer las cooperativas será distinto. Finalmente, debido al enfoque de este proyecto que es en torno a la salud financiera, sin importar al escenario que nos enfrentemos, sabemos que tardará años en recuperarse la salud financiera, pero si nos centramos en un mejor manejo financiero, se podrá ayudar a que se acelere la recuperación y que el sector cooperativo realmente promueva una recuperación incluyente que sea mucho más ágil y mucho mejor para sus clientes. Ahora le cedo la palabra a Jorge Hernández, quien les va a presentar algunas sugerencias operacionales, al igual que el modelo de pruebas de estrés para cooperativas que ha ido desarrollando. Muchísimas gracias. Adelante, Jorge. Gracias, Leti, y muy buenos días a todos. En esta sección queremos presentarles una síntesis de los principales aspectos que hemos considerado de mayor relevancia para tener en cuenta mientras navegamos la coyuntura del COVID-19. Y luego de que Gabriela, aún no, la anterior. Gracias. Y luego de que Gaby un poco les compartió los principales hallazgos de esta serie de encuestas que hemos venido realizando a nivel global, y con algún lente también en México, como se habrán podido dar cuenta. Y luego también de haber recorrido con Leti sus posibles escenarios, vimos que era importante y relevante compartir con ustedes lo que hemos llamado 4 pasos hacia la resiliencia financiera, y un pequeño apéndice que es ese punto E que ven a la derecha de la diapositiva, y está enfocado en instituciones financieras en general,
pero con un foco particular en las cooperativas y en las cooperativas mexicanas. Partamos del primer paso, que se refiere a identificar los riesgos clave o más relevantes para la institución. Y en el primer grupo de riesgos, que comprende pues, corridas de retiro, estancamientos de colocaciones, de nuevas colocaciones, aumento en la cartera morosa. A esta serie de riesgos los hemos llamado riesgos relacionados con el portafolio, y estaríamos hablando de portafolio fundamentalmente de captación y portafolio de crédito. El siguiente grupo, el segundo, lo hemos llamado relacionado con las operaciones, y tiene que ver más con el aumento de los gastos operacionales por el manejo de la coyuntura del COVID-19, la reducción de la productividad de los recursos, dentro de los cuales por supuesto se encuentra la de los colaboradores, pero también algunos otros activos productivos, y que está relacionada con que los costos, aunque se mantienen intactos mientras que la actividad en la institución se reduce sustancialmente, pues crea el efecto de deterioro de productividad. Y finalmente, este tercer grupo, el grupo de riesgos que se relacionan con la base de capital, allí nos referimos no solo a la posible salida neta de capital por cuenta de retiros netos de socios, sino también a la capacidad de acceder a capital por temas de requisitos reglamentarios en y en otros aspectos, y el acceso y uso de fuentes de financiación bancaria. Incluso también la disponibilidad de liquidar posiciones de activos de tesorería, como por ejemplo los que aparecen en los balances de las entidades aquí participantes, como los títulos conservados al vencimiento, o incluso algunos más líquidos como los disponibles para la venta. Y aquí se trata un poco del riesgo de disponibilidad de este tipo de activos para liquidación en caso de que exista una crisis estructural de liquidez. Bien, siguiente. Y en esta lámina les presentamos un ejemplo ilustrativo de construcción de unos indicadores, de unos KPIs para distintos escenarios. El escenario de nivel anterior a la crisis, el nivel previsto con la crisis, y luego también un tercer escenario que hemos llamado el nivel del peor escenario. Y como ven, para cada grupo recomendamos detallar los riesgos clave y determinar cuáles serían los indicadores que se requieren monitorear en cada uno de los escenarios. Entonces, por ejemplo, para el grupo de portafolio de productos, se pudiera determinar como indicador quizás el porcentaje del cambio en el monto de recuperación promedio diaria, si queremos medir el impacto del riesgo asociado con el incremento en la tasa de mora de los préstamos. Esto también, anterior, esto también porque de alguna manera, digamos, debido a los requerimientos de la Comisión Bancaria, pues esa información es ahora un requisito presentar de manera diaria. Entonces podemos hacer uso un poco de esa información para la construcción de esos escenarios y analizarlos. Siguiente. Una vez se ha avanzado en este proceso, el siguiente paso que recomendamos es el diseñar o implementar pruebas de estrés de la situación financiera, particularmente en lo concerniente a la presión que pueda existir sobre la liquidez de la institución. Pero también en la medida de lo posible que estas herramientas de pruebas de estrés permita, por un lado, evaluar el impacto sobre el estado de resultados, no solamente la caja, sino un poco cómo evoluciona esa situación del estado de resultados, como por ejemplo en qué semana o en qué mes se presentan los mayores retos para el resultado de la operación. También de alguna manera que se pueda evaluar el impacto sobre el balance y por supuesto el estado de la caja y la capacidad de cumplir con ciertas obligaciones en el corto plazo, con las
distintas partes interesadas que pueden tener la institución, como proveedores financieros, etcétera, y que también permita analizar distintos escenarios para determinar el impacto en la solvencia y en la liquidez de diversas combinaciones de variables. Idealmente, el resultado de ese proceso debería permitir llegar a un punto en el que podamos establecer oportunidades de, hemos llamado intervenciones, en cada uno de los temas, en el frente de portafolio, en el frente de operativo y en el frente del capital. Cualquiera que sea el enfoque que se quiera abordar en esta etapa del proceso, los aspectos que nosotros recomendamos tener en cuenta mucho más en detalle son, en primer lugar, determinar cuál es el nivel de intervención, es decir, si estamos hablando a nivel de sucursal o de producto o de toda la institución, identificar cuáles de esas oportunidades significan ganancias inmediatas, cuáles son, digamos, fáciles de obtener algún resultado tangible en el corto plazo. Poner esas iniciativas en un mecanismo de priorización análogo como al triage que se hace en los servicios médicos de urgencias. Y por supuesto mapear actores externos que puedan dar apoyo, como el mismo regulador, el Banco Central, Banca de Desarrollo, etc. De acuerdo también a lo mencionado en la sección que explicaba Leti de los escenarios, consideramos que conviene también ir preparando la nueva hoja de ruta que nos permita navegar en ese nuevo mar de realidad, ¿no?, que viene en la etapa post-COVID. Y dentro de esas posibilidades que queremos poner sobre la mesa están, en primer lugar, segmentar, analizar y depurar la cartera de créditos existentes con el propósito de, primero, estructurar o reestructurar e incluso eliminar créditos con socios que hayan visto fuertemente comprometido su fuente de ingresos, su fuente principal o única de ingresos. Aprovechar al máximo las iniciativas gubernamentales también, como mencioné en la lámina anterior, y de sectores de desarrollo económico. Y luego también nos parece importante que se intente ser sensibles a los cambios en las preferencias de los socios y también que existan procesos de reflexión sobre qué tipo de aprendizajes ha representado perdón, la pandemia y revisar las oportunidades que se presentan en una fase post-COVID. Y bueno, anotar que, como también mencionaba Gaby, la versión completa de este material que acabo de presentar está disponible en la liga que observan en la pantalla. Y bueno, como parte de intentar concretar las 3 secciones anteriores y todas estas recomendaciones, pues hemos querido compartirles una herramienta desarrollada por BFA dentro del marco del proyecto FinSalud y que paso a compartirles a continuación. Muy bien. Pues espero que todos estén viendo mi pantalla. En primer lugar, quisiera hacer una breve mención sobre la estructura general de la herramienta y consta de estos 5 capítulos, una parte que es la cubierta donde estamos, y donde, digamos, detalla cada uno de los componentes del modelo. Luego tiene también una sección de entradas del modelo y está estandarizado de modo que cualquier cooperativa pueda fácilmente ingresar la información que es necesaria para el análisis y la presentación de los resultados y finalmente realizar las pruebas de estrés. Tenemos unas hojas de algunos cálculos intermedios que hemos agrupado en esta sección que se llama cálculos diversos.
Luego, en la sección con el punto verde, pues es en realidad donde centramos un poco el resultado de la proyección de esos escenarios, de esos distintos escenarios. Y finalmente en otros incluimos pues información de utilidad, como cuáles son los supuestos sobre los cuales construimos el modelo. También algunos links de interés, información relevante para navegarlo, etc. Bueno, y debido un poco al tiempo limitado que tenemos en este webinar, eh, quería irme directamente a la hoja resultados. Esta hoja contiene, digamos, una primera sección que es la que estoy presentando en pantalla, en donde verdaderamente queremos sintetizar todo lo discutido en las secciones del webinar. Si se fijan, hemos dividido las variables de entrada en 3 secciones. Una sección que es de portafolio de productos, como mencionábamos en las láminas anteriores. Otra sección de operaciones y finalmente una sección de base de capital. Y hay algunos aspectos de cada una de estas secciones que se listan a continuación. Tenemos la salida neta de depósitos en general y aquí nos estamos refiriendo a los depósitos a la vista, pero también a los depósitos a plazo. Y como ven, cada una de las variables que se definen en la columna C de esta hoja, pues tiene distintos valores dependiendo de qué fase de la pandemia quisiéramos proyectar. Y quiero hacer una anotación sobre la velocidad, digamos, del cambio de las fases de la pandemia. Fundamentalmente hemos seguido, por lo menos la manera inicial como el gobierno de México ha puesto nombre, digamos, a esas fases. Nosotros ya, digamos, hemos pasado por esa primera fase de propagación, nos está terminando. Hay una fase que es el pico de la pandemia y luego una fase post-crisis. Y aquí en estas celdas de aquí simplemente dijéramos que controlamos la duración de cada una de esas fases. Más concretamente diríamos, en este escenario que estamos ilustrando y que ustedes están viendo en pantalla, que la fase pico, por ejemplo, pues iría prácticamente en todo junio y se extendería hasta agosto, es decir, duraría 3 meses. Esta sección esta primera sección la hemos llamado, perdón, esta sección es la que jala los distintos cálculos del modelo. Y como ven, aquí a su derecha, hemos resumido 2 escenarios. 2 escenarios, uno que le hemos llamado escenario suave y un segundo escenario que es el escenario adverso. O sea, a continuación les voy a presentar de manera ilustrativa con algunos datos con los que hemos, digamos, llenado el modelo, cuál es el impacto de las distintas combinaciones de variables en algunos factores claves que nos interesan monitorear, como son la caja, el resultado de la operación, y en fin, ya pasaré a la sección de resultados. Y quizás, volviendo un poco a esta estructura inicial, voy a bajar un poco aquí la pantalla para que lo puedan ver un poco más completo. En términos del portafolio de productos, tendríamos todo lo que tiene que ver con la captación y luego con la cartera de crédito. Aquí hemos definido estas 4 variables que son qué tan rápido se está dando el cambio en los depósitos a la vista y en los depósitos a plazo y qué tan rápido se está incrementando o decreciendo los retiros también a la vista y a plazo.
En cuanto a la cartera de crédito, pues tenemos estos dos componentes principales, el porcentaje, qué tan rápido cambia al alza o a la baja el porcentaje en colocación de cartera diaria, es decir, nuevos créditos fundamentalmente, y el porcentaje de cambio en recuperación de la cartera diaria, básicamente cobranza, ¿verdad? Definimos unos variables para el escenario suave y el escenario adverso y controlamos qué escenario queremos ver, pues en estas dos casillas de aquí. Y también hemos incluido, digamos, un módulo que pretende evaluar el impacto de la cartera que entraría dentro de ese grupo de los criterios contables especiales de la CNBV pues que sería esto de acá, la línea 16. Estos son los variables para incluir esa cartera concreta que incluimos dentro de ese grupo y luego para el porcentaje de cartera que no entra dentro de los criterios contables especiales. Y voy a expandir un poco aquí estas dos simplemente para mostrarles, ilustrarles qué tipo de variables estamos considerando aquí. Para el caso de la cartera sin criterios contables especiales, simplemente tenemos que va a haber un porcentaje de socios o un porcentaje de esa cartera que está realizando sus pagos a capital y a intereses normalmente. Y como ven, pues esa variable en concreto, debido a que estamos escogiendo el escenario suave, con estos valores 95, 93 y 92, pues es cómo va a evolucionar esta variable a lo largo del tiempo, a lo largo de las fases de la pandemia. Y luego, para la sección de variables para cartera con criterios contables especiales, pues hemos definido un mayor número de variables o de criterios. El primero es, pues, qué porcentaje de cartera vigente entra dentro de esa categoría de criterios contables especiales. Aquí, simplemente para ilustrar, hemos dicho que un poco menos de la tercera parte, el 30% entraría dentro de esos criterios. Y claro, ¿qué porcentaje de ese 30% estaría pagando capital más intereses? Hay algunos que estarían solo pagando intereses, como hemos evidenciado en algunas cajas. Y finalmente, pues, hasta qué punto estarían vigentes los criterios contables especiales. Voy a pasar rápidamente a las siguientes secciones, de manera muy rápida, para ya empezar a ver algo de los resultados de esa combinación de variables. Entonces, dijéramos aquí en operaciones, tenemos simplemente una variable binaria que está puesta aquí simplemente para decir si se está aplicando los criterios contables especiales, digamos, detallados un poco aquí en esta sección de arriba, o si no se están aplicando. Y finalmente, si existe algún incremento en costos por la operación, como estábamos mencionando también en las láminas anteriores. Y bueno, pasando un poco a esta última sección de base de capital, hemos incluido, digamos, los efectos sobre el capital social, que fundamentalmente es la salida neta de socios, es decir, qué tantos socios o qué porcentaje de socios estaría pidiendo su parte social en cada uno de esas fases de la pandemia. ¿Cuál es el comportamiento del capital ganado? Y aquí, gracias a la colaboración de uno de ustedes, pues que sugirió incorporar esta línea como variable, es normalmente como resultado de esas asambleas, de las asambleas que sostienen las cajas, las cooperativas, pues a veces se toman decisiones sobre pues, digamos, hacer disponibles parte del capital ganado y eso, pues, evidentemente es una salida de caja que se tiene que contemplar y que de alguna manera representa un estrés adicional sobre el flujo de caja, ¿no?
Y aquí estamos hablando de, dijéramos, los 4 tipos de títulos de tesorería o inversiones en tesorería, con los que típicamente la caja tiene disponibles, como por ejemplo los títulos para negociar, los disponibles para la venta, los conservados al vencimiento y los deudores por reporte. Y bueno, voy a simplemente expandir esta parte. Digamos, tanto los títulos para negociar como los disponibles para la venta, como los deudores por reporto, pues sabemos que son normalmente títulos que están muy a la vista y aquí simplemente pues podemos escoger en qué momento se esperaría liquidar, qué porcentaje se liquidaría y luego esta casilla simplemente para confirmar que se quiere modelar el escenario liquidando este título. Y luego si lo abrimos, pues vemos para los títulos conservados al vencimiento, aquí estaría reflejándose los cinco más importantes y estaría simplemente poniendo también la fecha de disponibilidad de ese criterio. Aquí hago un comentario, a pesar de que están viendo las fechas en inglés, cuando ustedes abran sus versiones, las copias de este archivo, que a propósito aprovecho para decir que, digamos, vamos a generar, bueno, como ya mencionó Gaby, la posibilidad de que ustedes tengan copias en blanco de estos archivos, que ustedes lo pueden ajustar y manejar dentro de los criterios que ustedes consideren necesarios, pero si ustedes tienen configurado su ordenador en español, pues estas fechas van a ser en español. Nada más que quería hacer esa pequeña anotación. Y finalmente, finalmente, bueno, tenemos los deudores por reporte. Bueno, pasando un poco a algunos digamos, de los resultados que hemos modelado de manera ilustrativa, pues en esta sección que cubre estas gráficas que están viendo ustedes en sus pantallas, hemos querido de alguna manera resumir, digamos, los aspectos más importantes para monitorear durante la crisis. En algunas de las gráficas están señaladas cada una de las fases. Entonces, en esta, por ejemplo, del comportamiento de la caja, estamos viendo, digamos, en la etapa primera de la pandemia, es la que está en amarillo, luego en rosa estaría la crisis y finalmente la fase de rebote, que es la verde, ¿no? Entonces, pues, digamos que es un ejercicio prospectivo, sin duda, y es un ejercicio en el cual, pues, sirve para ver un poco esas necesidades de liquidez, cómo se pueden cubrir, ¿verdad? Y cuáles son los niveles máximos que se esperarían para cada una de las realidades de las distintas cooperativas. Por otro lado, tenemos el comportamiento de las utilidades. Aquí, pues, digamos, vemos un poco la evolución. Más adelante, y si no en este webinar, si no tenemos tiempo en este webinar, digamos, más adelante podemos profundizar al respecto, pero fundamentalmente aquí hay un aspecto que es crítico, que es la estimación preventiva y es un poco fluctuante debido a que fundamentalmente digamos, hay un porcentaje significativo para el caso que quisimos modelar aquí. Estamos hablando del 30%. A ver si lo encuentro. Para deudores de estas características que tienen un perfil de riesgo, digamos, alto, estaríamos hablando que, digamos, de este 30%, el 85% de los socios pues no haría ningún aporte, ¿no? Entonces eso incrementa un poco esa necesidad de esas estimaciones preventivas y es un poco el efecto que estamos viendo en la
en las utilidades. Moviéndome un poco en la parte derecha, simplemente quisimos incluir algunas métricas que pues consideramos relevantes. Se pueden incluir muchísimas más, pero en principio pues nos pareció importante dar visibilidad al comportamiento de los, por ejemplo, de los depósitos y retiros a la vista, de cómo en este ejemplo hipotético pues estamos en niveles de alrededor de 2 millones de pesos en el promedio diario y vemos cómo evoluciona a lo largo de la crisis, y esto por la combinación de las variables que veíamos en la parte superior de la pantalla. Y este es un poco el resultado, ¿no? Tenemos que prácticamente en el año, si ven aquí, pues estamos de mayo a mayo demorándonos en recuperar los niveles de depósitos, incluso de retiros de, del, digamos, de la etapa pre-COVID. Luego también la misma gráfica para inversiones y liquidaciones. Entonces, pues digamos que son los dos componentes de la cartera a plazo, y de la misma manera pues quisimos un poco también modelar un poco el comportamiento o la evolución de esas dos variables que afectan grandemente la caja. Y finalmente la cobranza y colocación. Aquí lo que estaríamos ilustrando es que la dispersión o la colocación de nuevos créditos, pues es muy probable que roce los niveles de inexistencia, para luego pues tener un rebote a lo largo de varios meses para, si se quiere, llegar a niveles pre-crisis, ¿no? De la misma manera la cobranza, y tiene mucho que ver con la facilidad o qué tanto la cooperativa o la institución está preparada para estas situaciones en las que se limita mucho el contacto físico, ¿no? La interacción en sucursales, etcétera. Es decir, muchas de las cajas pues, dependen mucho de la operación en las sucursales, y eso de alguna manera si se tiene que minimizar por efectos de confinamiento voluntario o cualquier otro efecto de la crisis, pues muy probablemente va a tener un efecto en una menor originación de créditos y también pues por cobranza, etc. Y bueno, finalmente, digamos, voy a detenerme en estas tres gráficas. Esto es, digamos, poniendo un nivel de detalle adicional en la proyección del estado de resultados. Si ven un poco, llama muchísimo la atención, o por lo menos en este ejercicio que realizamos, cómo el impacto, bueno, el resultado neto es la línea que ven en amarillo, que es una línea, digamos, más o menos continua. Y, y evidentemente tenemos lo que está por encima de esta línea es un resultado negativo, y vemos que el gran aportante al incremento de los gastos es la estimación preventiva, ¿no? Y cómo, pues, de alguna manera el impacto se está recibiendo una vez se termine la aplicación de los criterios contables especiales, dejando un tiempo también adicional para que digamos, los socios se pongan al día, terminen de pagar sus créditos, pero pues sabemos que va a ser muy difícil, sobre todo en algunos de ellos, fundamentalmente porque pues es su fuente de ingresos la que ha sido comprometida por la crisis, como lo ilustraba pues Gabriela en sus láminas, y también Leticia más adelante. Y bueno, incluimos también, digamos,
varios indicadores, pero para esta, esta porción del resumen, digamos, de los resultados, pues quisimos dar visibilidad de dos, y esto pues a manera ilustrativa a ver cómo se esperaría que varíe tanto el coeficiente de liquidez como el NICAP. Y bueno, digamos que esto, esto sería todo lo concerniente a esta hoja, digamos, de resultados. También mencionar que aquí rápidamente me voy a ir a los cálculos diversos, simplemente para mencionar que quisimos contemplar las proyecciones semanales para cada uno, pues para los tres componentes del estado, perdón, de los estados financieros de las cooperativas. Eh, y son pues el balance general, el estado de resultados que fue el primero que vimos, y finalmente el estado de flujo de caja proyectado. También decirles que quisimos, y voy a regresar un poco a la primera hoja, la de la cubierta, y mencionarles que quisimos hacer el esfuerzo de que la información fuera en lo posible estandarizada y de modo que este modelo puede ser usado por las cooperativas en general, que no tengan que ir ajustando la información que va entrando al modelo de manera muy específica, sino quisimos también eliminar esos puntos de fricción que impidan el, digamos, el manejo de la misma. Entonces, como ven aquí, todos estos son reportes. O sea, la herramienta se alimenta de reportes que ustedes usualmente deben generar para la comisión bancaria, ya sea de manera, bueno, aquí quizás aquí hay un error, esto corresponde a la información oportuna. Aquí, perdón, aquí en vivo. A la información oportuna, que pues es un requisito reportar de manera diaria, pero luego también tenemos el catálogo mínimo, el formato de R21 para el NICAP, el formato de R20 para liquidez y el formato de R03 de inversiones en valores. Entonces, es simplemente que los reportes que ya están generando los pegan en determinados lugares de la herramienta y luego ya es cosa de jugar con las distintas variables de la hoja de resultados. Muy bien. Eso digamos, es lo más importante que quería yo ilustrarles. Quisiera volver a darte control, Nasosi. Voy a parar de compartir. Muchas gracias, Jorge. Ojalá el modelo les haya parecido interesante. Ahorita quisiéramos abrir unos minutos a una sesión de preguntas por parte de ustedes. Como les dijimos, en la parte de hasta abajo van a poder ver una Q y una A, y ahí es donde pueden ir añadiendo sus preguntas, si es que las tuvieran, sobre cualquiera de las partes de la presentación. Damos unos minutos para que las puedan escribir. O quizás todo quedó sumamente claro y no hay ninguna pregunta.
Muy bien. Aquí se pregunta si este modelo es para cualquier nivel de operación de las cooperativas. Y también, en relación a la presentación de Jorge, la herramienta que presenta es aplicable a cualquier, bueno, es igual, las mismas preguntas, es aplicable a cualquier tamaño de cooperativas. Jorge, si quieres dar respuesta. Entonces, sí, el objetivo que perseguimos desde la construcción es que sea aplicable para digamos, para todos los niveles. Entonces estamos usando el nivel de desagregación mayor. De modo que si eres menos complejo que ese nivel mayor, pues no tengas ningún problema. Entonces sí, fundamentalmente sí. Perfecto. Aquí también nos preguntan si la herramienta que presentamos tiene un costo y cómo la pueden obtener. No tiene ningún costo, es abierta y al final de la sesión de preguntas les diremos dónde y cómo pueden obtener esta herramienta. Exacto. Y complementando un poco esa respuesta, ay, perdón, ya no la vi cuál era la pregunta, pero sí, la idea es que es una herramienta open source. Cada quien va a tener la posibilidad de descargarla, entre comillas, o tener su propia copia que va a ser para ustedes, es decir, no van a compartir su información. Y sí, digamos que la idea también es, pues en la medida de lo posible, pues si tienen alguna retroalimentación, comentarios o, en fin, preguntas, etcétera, pues que estamos súper dispuestos y pendientes a contestarles. Perfecto. Y aquí también nos preguntan cuáles podrían ser los componentes mínimos a considerar en la ruta hacia la nueva normalidad. ¿Cuáles serían esos componentes mínimos a considerar? Leti, ¿quieres tomar esa? Claro, creo que, digo, con base en el modelo se puede ver pues, los 4 componentes que desglosó Jorge. En general, lo que hay que pensar es cómo se va a afectar la cartera derivada de las afectaciones a los clientes en lo individual, esto cómo le pega a la operación y finalmente cómo podemos anticiparnos a eso e ir ajustando los productos y la manera en la que la cooperativa puede responder a cada una de estas eventualidades y pensar también cuál va a ser la nueva normalidad para los clientes hacia futuro. No necesariamente van a poder regresar al esquema de sucursales inmediatamente. En particular, algunas de las personas que tengan enfermedades que agraven la situación en caso de contraer COVID, muy probablemente tengan que seguir resguardados algunos meses después de que se levante la contingencia principal. Entonces, todo esto son distintas consideraciones que hay que tomar en cuenta para construir esta nueva normalidad y la ruta hacia ella. Muy bien, muchas gracias, Leti. Y también tenemos este manual de sugerencias operativas que vamos a compartir con ustedes. Seguramente ahí podrán encontrar también varias respuestas a algunas de las preguntas, ¿no? También nos preguntan si hay alguna duda sobre el llenado del modelo, ¿en dónde se podría consultar? Bien, eso hace parte un poco de lo que hablaremos también más adelante. Pero a ver, estamos trabajando como en 2 frentes. El primero es un apoyo con, digamos, material online, si se quiere, digamos, una página con pues, instructivos, tutoriales, etcétera, que a ustedes les permita tener como soporte de primera línea para solucionar, digamos, dudas sencillas, pero también estamos contemplando, por supuesto, dar, digamos, un soporte más a fondo para pues, quienes se encuentran interesados. Sobre eso va a hablar un poco más adelante Gaby. Pero sí, digamos que creo que nos apoyaríamos muchísimo, digamos, en proporcionar todas las ayudas posibles y que estén disponibles junto con la herramienta. Yo solo quería responderle a Abel Murguía que preguntaba si las pruebas de estrés se pueden hacer en cualquier momento o es necesario esperar a un escenario más crítico. Yo creo que justamente ya estamos en un escenario en el que habría
y valdría la pena hacer estas pruebas de estrés porque les van a permitir tomar mejores decisiones para no esperar hasta llegar a un escenario crítico en donde a lo mejor se podría haber hecho algo con antelación para evitar pues un resultado subóptimo. Muy bien, gracias Leti. También nos hacen una pregunta de si en el modelo se utiliza análisis de cosecha de cartera y análisis de brechas de vencimiento de activos y pasivos, y si para estos análisis se utilizan bases de cartera de crédito y base de cartera de depósitos e inversiones. Sí. Mira, por partes, digamos que la decisión en el momento de estructurar el modelo fue de hacerlo lo más amplio posible, sacrificando quizás un poco de detalle. Me refiero a que, por ejemplo, la información de evolución de, digamos, la captación, de la cartera, etcétera, estamos usando fundamentalmente la misma información que ustedes están suministrando a través del reporte de información oportuna, ¿no? Entonces, entendemos la importancia, digamos, de hacer ese negocio, perdón, ese análisis de bandas, pero yo creo que para posteriores versiones pudiéramos considerarlo, siempre y cuando no sacrifique la aplicabilidad para todas las cooperativas que estén interesadas. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Aquí también, bueno, nos preguntan que quizás ya se haya respondido de cierta manera, pero ¿cuáles serían prioritariamente las 3 principales recomendaciones para la operación de las cooperativas durante los 4 próximos meses? Sí, yo creo que es una excelente pregunta. Yo creo que, digamos que antes que entrar, digamos, a recomendaciones de la operación, yo hablaría como de hacer el proceso que sugerimos un poco en el manual, que pasa por analizar o en querer entender cuáles son esos posibles riesgos en las dimensiones que, digamos, que más hagan sentido para la operativa, pero nos parece que en esas 3 zonas, en la que tiene que ver con el portafolio o digamos, el estatus del balance, si se quiere hacer un paralelo con algún reporte financiero. Luego con la operación en sí, me parece que también es fundamental porque finalmente son unos gastos que van a permanecer y que necesitan ser cubiertos por una caja que la cooperativa en algún punto va a no poder realizar. Y finalmente, pues creemos que hay que empezar a darle un poco más de visibilidad también a esos componentes del capital en general, ¿no? Entonces, sí, un poco en eso yo centraría un poco la atención ahora. Y en cuanto a proceso, pues teniendo esa primera estructura inicial de esos 3 componentes, pues pasarlos necesariamente por distintos escenarios y finalmente pues conducir pruebas de estrés con esta herramienta o con cualquier otra que ustedes tengan disponible o que creen ustedes internamente para entender un poco cómo se ve el futuro a cortísimo plazo. Como ven aquí en este ejercicio, pues sí que proyectamos un año, pero el horizonte, el horizonte de proyección fue semanal. Parece que a mayor detalle, pues mayor capacidad de respuesta. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Esperamos haber dado respuesta a sus preguntas. Y si no hubiera otra, pues continuamos, Nasosi, con la última información a proporcionarles.
Pues miren, para terminar, quisiéramos informarles que hemos diseñado una página web con información relevante para cooperativas. Pusimos la liga en el chat, no sabemos si la hayan podido rescatar. Si no, les damos tiempo pues para que la copien. De todas maneras, se las haremos llegar. Creo que ya la pusieron en línea por si quieren copiarla de allí. Y aquí, la que sigue, Nasosi, aquí podrán contactarnos con preguntas adicionales que tengan. O sea, hay una sección de contáctanos. Y también podrán encontrar tanto la presentación de hoy como la grabación del webinar por si quieren compartirlo o volverlo a ver, así como el manual de sugerencias operacionales, y también podrán descargar el modelo financiero de prueba de estrés, entre otras cosas, incluyendo, la que sigue, una liga a un formulario de expresión de interés para aquellas cooperativas interesadas en recibir aproximadamente 4 horas de asesoría gratuita y personalizada por parte de nuestro equipo para implementar el modelo. Tenemos capacidad para atender solamente a 10 cooperativas y pues esta asesoría constará, como les digo, aproximadamente de unas 4 horas. Los invitamos a que exploren esta página web y a aquellos que tengan interés en recibir esta asesoría gratuita, por favor llenen el formulario que se presenta en la página web. Y pues no nos queda más que agradecerles mucho su participación el día de hoy. Esperamos que la sesión haya sido de utilidad para ustedes. Terminamos 20 minutos antes, lo cual pues está bien para liberarles el tiempo, pero sepan que si tienen alguna pregunta adicional o consulta que hacer, la pueden hacer desde la página web. Y pues les deseamos que tengan un excelente inicio de semana y hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.